Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo sería el uso del use state de una forma muy simple. Como se lo decía anteriormente, la verdad es que cuando comprendemos el concepto o comprendemos el porqué de las diferentes funciones de las cosas, es mucho más fácil después poderlas usar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo voy a seleccionar acá mi pluma. Bueno, ya la tengo seleccionada, la voy a poner en negro. ¿Sí? Y vamos a poner el siguiente ejemplo. Digamos que yo tengo acá un letrero. ¿Sí? Me disculpan ahí el dibujo. Pero pues la idea es poderlo ilustrar de la mejor forma, ¿cierto? Entonces, aquí en este letrero hay algo que dice hola. ¿Sí? A esto le vamos a poner que este es el estado. ¿Sí? Este es el state. ¿Cierto? Y ahora vamos a poner el ejemplo. No sé, vamos a hacer aquí un monigote, un muñequito. ¿Sí? De que este va a ser el set state. Vuelve y juega. Esto se los muestro así, pero pues cuando ya lo veamos a nivel de código, pues ya vamos a ver cómo es que funciona. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros tenemos una variable la cual hemos declarado como hola. La hemos inicializado. Ustedes recuerdan que una variable se declara con var, con let o con cons, ¿cierto? Bueno, hay varias formas de declarar variables, en este caso en JavaScript. Entonces, ¿qué es lo que hace ese state? ¿Sí? Este use state, ¿qué es lo que hace? Vamos a poner por acá el ejemplo de que hay una acción, ¿cierto? ¿Cuál es la acción? Oprimir un botón. Me disculpan ahí como el botón. ¿Sí? Ahí me disculpan el botoncito. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hace el state? ¿Cierto? Entonces, cuando yo oprimo el botón, digámoslo así, que yo lo que hago es llamar al set state e indicarle que haga algo para que éste venga y me cambie el estado. Me explico. Vamos a poner el ejemplo más gráfico, ¿cierto? Así mismo como lo tenemos acá, vamos a borrar esto. Sí, vamos a borrarlo. Y ya sabemos que el muñequito es el set, ¿cierto? Entonces, como ya sabemos que ese es el state, entonces vamos a decir, hey, yo oprimí el botón, ¿cierto? Yo oprimí el botón. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace el set state? Vamos a poner acá el ejemplo. ¿Sí? Yo aquí vengo, vamos a hacer el muñequito aquí como otra. ¿Sí? Como que va hacia allá. Digamos que el set state, digámoslo así, él reconoció que hubo una acción por parte de este botón. Entonces, como él reconoció que hubo una acción por parte de ese botón, él se va a ir a la carrera y va a identificar qué fue la acción, ¿cierto? Entonces él va a venir hasta acá, ¿sí? Y tal vez de pronto tenga un cuadernito, por poner un ejemplo, ¿sí? En donde va a tomar apuntes de lo que pasó. Nosotros teníamos inicialmente un hola. Resulta que cuando yo oprimí el botón, ¿sí? Lo que hice fue decirle lo que quiero hacer es decir adiós. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero mostrar ahora acá. Un bye. ¿Cierto? Entonces, como les decía, el setState identificó que oprimió el botón y él dice, listo, perfecto. ¿Qué es lo que usted quiere hacer? Quiere mandar un bye. Listo, entonces el setState vuelve nuevamente, ¿sí? Vuelve nuevamente, ya va a la carrera, ¿sí? Con el nuevo valor y va a cambiar lo que estábamos mostrando en pantalla, ¿cierto? Entonces, como lo va a cambiar, ya no va a decir hola, ¿sí? Sino que le va a decir al componente o le va a decir a la sección, al div, al texto, a lo que ustedes quieran, les va a decir, hey, ya no va a decir bye, ¿sí? Sino que va a poner, por decirlo, va a poner, por poner algún ejemplo, va a empezar a poner las letras, ¿sí? Que trajo de acá el botón. Entonces va a decir, hey, muéstreme ahora bye, ¿sí?
Entonces eso es lo que hace más o menos un useState. Sé que es una explicación muy gráfica, tal vez es un poco absurda, pero créanme que cuando ustedes interiorizan, cuando ustedes comprenden esto, el resto es mucho más fácil de entender. ¿Listo? Entonces, bueno, ya tenemos claro esto, ahora vamos a ver cómo sería esto desde la parte del código. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, les voy a explicar un poco el proyecto base que tengo. Tengo dentro de la carpeta de CRC, aclaro que este proyecto lo creé con npx create react app, ¿sí? Él me crea esta estructura por defecto y él me genera esa carpeta de CRC. ¿Listo? ¿Yo qué he hecho? He agregado una carpeta, una subcarpeta dentro de la CRC que se llama Components, ¿sí? Y dentro de esa carpeta Components he creado un botón que está acá. Es este componente básico de botón, perdón, ¿sí? He puesto un título, un H1 que dice varias formas de usar useState y estoy llamando al botón y aquí en esta línea lo estoy importando para poderlo usar. Si lo vemos en el navegador, entonces aquí lo estamos viendo ya ejecutado. ¿Listo? Bueno, entonces ahora lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear una variable de estado. Entonces vamos a hacer cons. Recuerden que nosotros podemos crear variables con let, con var, con cons. Bueno, yo voy a usar cons y bueno, y obviamente para cada espacio, para cada oportunidad, para cada proyecto, para cada, bueno, como lo quieran llamar, pues vamos a decidir si usamos cons o usamos let, ¿listo? Pero eso sería tema para otro tutorial. Entonces yo voy a crear acá una variable y le voy a poner, por ejemplo, valor. Y le voy a poner un set valor. Y voy a llamar al componente useState. Listo. Abro y cierro. Perfecto. Guardo. Aquí en pantalla vemos que no ha pasado nada. Como en JavaScript, lo único que estoy haciendo es declarar una variable no más, ¿sí? Incluso esta variable yo la puedo inicializar con un valor. Voy a ponerle, por ejemplo, un valor numérico 0. React no es fuertemente tipado, por lo cual no habría que decirle que tenemos que el valor que se va a declarar es un número, un string, un booleano, no. Simplemente colocamos el valor y él ya por defecto o implícitamente toma o asume de que es un número. Listo. Aún acá no estamos viendo nada. Perfecto. Vamos a imprimir ese valor aquí debajo del título. Lo vamos a poner acá debajo. Listo. Para eso vamos a crear una etiqueta H2. Abrimos y cerramos. Y lo que vamos a hacer es esta variable de estado que acabamos de crear. La vamos a copiar. Aquí abrimos llaves y la pegamos acá. Damos guardar. Y vemos que aquí ya la variable se nos ha creado. El botón no está funcionando, no está pasando nada. Listo. Entonces si yo por ejemplo a esto lo inicio en 1 y guardo, vemos que acá se cambia, se modifica. Perfecto, no hay ningún problema. Entonces vamos a dejarlo en 0 de momento. Como yo les decía en la explicación inicial, aquí acabo de crear una variable de estado y es el letrero, es la información que le estoy mostrando al usuario. Ahora necesitamos modificar ese valor, ¿sí? Necesitamos decirle que ese valor ya no va a ser 0, sino que va a ser, no sé, 1 o 2 o 3, bueno, lo que nosotros querramos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Este tutorial lo estoy haciendo porque algunos compañeros y algunas personas me han preguntado o me han realizado la misma pregunta. Me dicen, Luis, ¿yo cómo puedo comunicar, cómo puedo cambiar este valor de acá desde un componente hijo? Como por ejemplo en este caso, ¿sí? Es muy sencillo. Podemos pasar el set valor por props. Me explico. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Yo cojo este valor, set valor. Recuerden que este valor puede ser el que ustedes quieran. Puede ser Pepito, Canita, lo que sea. Entonces le ponen un valor, ¿sí? Uno generalmente lo pone set porque pues lo que le queremos decir es que le vamos a asignar un nuevo valor. ¿Listo? Y aquí al componente button se lo vamos a pasar. Y le vamos a decir que set valor va a ser igual a esto que viene acá. ¿Listo? Si guardamos, vemos que aquí no pasa nada. Y aquí no está pasando nada tampoco. Perfecto. Ahora en el componente hijo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que recibir ese valor o tenemos que recibir
ese, como lo veíamos en la descripción inicial, tenemos que recibir ese muñequito que nos va a permitir llevarle nueva información a la variable que hemos seteado inicialmente. ¿Listo? Entonces, lo mismo, hago un destructuring y recibo el valor y recibo el set valor acá en esta parte. Listo. Entonces, doy un enter y aquí podría, bueno, vamos a hacer algo. Aquí ya estoy recibiendo ese set valor, ¿sí? Esta función para cambiar el estado. Yo quiero que ustedes sepan algo. Me van a disculpar, acá vamos a tomar unos minutos, pero es que es importantísimo tener claro cómo vamos a usar nosotros esas variables de estado, cómo las podemos setear, cómo podemos cambiar el valor. En este caso ya hemos visto que estoy pasando este set valor acá, ¿sí o no? Voy a poner un ejemplo nuevo. Aquí voy a crear otro botón, ¿sí? Voy a crear un botón, un nuevo botón, y a este le voy a poner botón 2. Guardo. Miren que aquí ya me aparece el botón 2. ¿Listo? Entonces, como les estaba diciendo, aquí estoy seteando, estoy pasando el set valor, ¿cierto? Y aquí también podría hacer lo mismo. ¿Cómo puedo yo cambiar este valor de 0? Que es a lo que nos interesa verdaderamente. Bueno, entonces hay varias formas de cambiar ese valor de 0. ¿Listo? Vamos a ver la primera forma. Desde el mismo componente padre, ¿sí? Yo puedo crear acá por ejemplo, un onClick, llamar una función onClick, ¿sí? Véala, por acá está. Y a esta función onClick lo que vamos a hacer es pasarle una función que se llame, por ejemplo, handler number, ¿sí? Un ejemplo, ¿sí? Aquí ya esto es una función que voy a ejecutar. Voy a crear acá una nueva constante, pego este valor y esto va a ser una función. Listo. Aquí he declarado una función. No voy a entrar tampoco a mirar cómo declarar las funciones porque no es el tema de este video. Aquí, ¿qué nos interesa? Que vamos a setear, vamos a cambiar este valor de acá con el botón 2 dentro del mismo componente i. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a poner este set valor, lo vamos a poner acá. Entonces le vamos a decir, no sé, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que tome el valor inicial, ¿sí? O sea, que tome el valor inicial y anexo le sume 1, ¿sí? Guardo. Vemos que aquí en el componente o aquí en el render no ha pasado nada. Y vamos a ver qué pasa si yo doy clic donde dice botón 2. Ah, cambió a 1. Si vuelvo y doy clic, cambió a 2. Vuelvo y doy clic, cambió a 3. Perfecto, ya estamos modificando lo que miramos con el muñequito inicial. Ya le estamos diciendo a ese valor de acá, hey, ya no va a ser 3. Sí, no, va a ser 4. ¿Por qué? Porque estoy ejecutando esta función de acá. Estoy ejecutando este handler number y le estoy diciendo adentro que tome el valor que tiene inicialmente y le sume 1. Si yo refresco la pantalla, vemos que el contador se nos resetea, vuelve a 0. Hasta ahí está claro, ¿cierto? Si no está siendo claro, entonces puedes pausar el video, devolverte un poco y volver a mirar esta teoría. Listo. Ahora vamos a hacer el siguiente ejemplo con el cual habíamos iniciado, con el cual habíamos arrancado. Estoy pasando el mismo set valor por props y lo estoy recibiendo acá. Aquí yo podría hacer lo mismo que hicimos en el componente padre, ¿sí? Yo podría crear un handler y meter la variable de estado acá y setearla y toda la cosa, ¿cierto? Pero no. Hay otra forma también que se podría usar dependiendo de las situaciones. Vuelve y juega. Esto va a depender mucho de lo que esté realizando, ¿sí? Y pues yo en este caso vamos a poner el siguiente ejemplo. Voy a crear el mismo onClick. ¿Listo? Voy a crear el mismo onClick. Voy a decir que es igual a esto. Abro las llaves y aquí me queda. Y voy a crear una función anónima, una row function, ¿sí? Lo creo y le voy a pasar el valor, ¿sí? Y le voy a decir esta vez que el valor va a ser 2. Guardo, ¿sí? Refresco.
Si ejecuto mi botón 1, él me dice, hey, es 2, claro, porque ya le estoy diciendo, porque estoy pasando por props. Si ven, estoy aquí pasando por props ese set valor para poder setear esta variable que estoy imprimiendo acá. ¿Sí ven? Entonces, si yo me vengo y doy clic, ¿qué creen que pase si doy clic nuevamente en mi botón? A ver, tomémonos unos segundos en pensar. ¿Qué puede pasar? Efectivamente, no va a pasar nada más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo estoy seteando un solo valor, ¿cierto? Pero ¿qué sucede si yo quiero que esta parte de acá me haga lo mismo que estoy haciendo acá? Es muy sencillo, ¿sí? Vamos a coger nuevamente este valor, el valor inicial, y como pasamos el set value por props, también podemos pasar el valor inicial por lo mismo, por props, ¿listo? Lo pasamos acá, guardamos. Aquí en el botón, recuerde que estamos haciendo destructuring de lo que estamos recibiendo. Pego el valor que va a recibir, ¿sí? Guardo. Vemos que hasta el momento no pasa nada, pero aquí es donde viene lo interesante. Si yo lo pego acá y le doy que más 2, ¿sí? Miren que acá he puesto un handler, estoy seteando el valor dentro de un handler, pero aquí no estoy haciendo el handler, sino que lo estoy haciendo dentro del mismo componente con una row function, ¿sí? Entonces, si yo nuevamente acá refresco y le doy a mi botón, primero, 2, vuelvo y le doy, 4, luego 6, 8, y si le doy al 1, al botón de abajo, ¿qué creen que pase? Hagámosle. Perfecto, nos está sumando también 1. ¿Por qué está pasando esto? Porque cada que yo doy clic en uno de estos botones, este useState me está tomando ese valor y se lo estoy agregando. Le estoy diciendo, hey muchacho, toma este último valor y este va a ser el que vas a tener que guardar hasta que se le vuelva a indicar lo contrario. ¿Listo? Bueno, ya tenemos una primer parte. Ahora vamos a hacer una parte bien interesante también. ¿Listo? Hay otras formas o hay otros, bueno, para los usos de las variables como lo es normal en cualquier proyecto JavaScript y en cualquier proyecto, en cualquier lenguaje de programación, las variables sirven para almacenar muchos tipos de text, de valor, perdón, ¿sí? Pueden ser números, textos, booleanos, bueno, lo que queramos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una carpeta nueva, ¿sí? Y a esta carpeta nueva le voy a poner, no sé, voy a ponerle un result. Se pone un resultado y aquí adentro voy a crear un nuevo componente y lo voy a poner, no sé, congratulations, listo, ahí está, he creado esto. Voy a crear nuevamente la estructura de un componente funcional sin ningún problema, ¿sí? Aquí está. Y voy a hacer lo siguiente, voy a crear acá, por ejemplo, voy a crear un H1, y le voy a poner un estilo, voy a ponerle un estilo aquí quemado, o sea, un estilo aquí por defecto, y le voy a decir que ese estilo va a ser, por ejemplo, un color, ¿sí? Vamos a ponerle un color, y aquí vamos a pasarle red, ¿sí? Un color rojo, listo. Y aquí vamos a ponerle pongámosle mayúscula, felicitaciones, ganaste, ¿sí o no? Listo, guardamos. Si venimos al componente no ha pasado nada. Ahora vamos a imprimir ese nuevo componente, lo vamos a imprimir acá en el componente padre, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a imprimirlo debajo de todos los botones. Vamos a ponerlo aquí abajo, ¿sí? Y luego vamos a poner un nombre, no sé, pongámosle el mismo que le habíamos puesto inicialmente. Pongámosle result, ¿sí? Y lo vamos a importar, como todo en React. Vamos a importarlo, vamos a hacer un import de ese componente, le vamos a indicar en dónde lo tenemos guardado, ¿sí? Recuerden que lo creamos en la carpeta components, aquí está, y venimos también aquí a result, ¿sí? Aquí hay uno que se llama congratulations, y ahora sí guardamos. Bueno, aquí hubo un error, a ver qué nos pasó, Tran. Sí, efectivamente, acá he borrado una F, guardo y listo.
felicitaciones, ganaste, ¿sí o no? Ahí está ya. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Póngale pues cuidado como me pone esto interesante y de bueno para usar las variables de estado. Entonces, pongámosle pues cuidado a lo que vamos a hacer acá. Vamos a crear una nueva variable de estado, ¿sí? Const. Y le vamos a poner result, ¿sí? Pongámosle result, ¿sí? Y vamos a decirle que set result. Recuerden que este valor puede ser el que ustedes quieran. Listo. Vamos a poner un use state. Pero esta vez, por defecto, no le vamos a poner un número ni un string. Le vamos a pasar un booleano. Vamos a decirle que sea false, ¿sí o no? Entonces, false. Y vamos a meter dentro de estas llavecitas. Vamos a meter aquí, vamos a hacer un condicional que le estamos diciendo. Acá le estamos diciendo a este componente, ¿sí? Estamos diciendo que si result es verdadero, es true, muestre el mensaje. Verifiquemos. El mensaje no está. El mensaje se ha borrado, ¿cierto? Pero si yo vengo y cambio esto a true y guardo, el mensaje ya se nos ve. Listo, perfecto. Entonces vamos a dejarlo como lo teníamos. Vamos a dejarlo con false, ¿sí? Lo dejamos con false y ahora necesitamos setear o cambiar este valor de estado. Listo. Entonces esto es muy sencillo. Como lo hicimos anteriormente, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a hacer aquí dentro de, por ejemplo, aquí dentro de este handler, vamos a hacer un condicional. Vamos a hacer un ternario igual, ¿sí? Vamos a decir que si valor es mayor o igual a 5, ¿sí? Si eso es verdadero, entonces, ¿sí? Esto es un condicional ternario. Recuerden que estos son temas de ECMAScript, ¿sí? Entonces le estamos diciendo que si que si valor es mayor o igual a 5, o pongámosle que sea mayor solamente cuando valga más de 5, entonces que el result sea verdadero, ¿sí? Bueno, hagámoslo más sencillo acá, simplemente borremos esto y digámosle que solamente, ¿sí? Con este ternario, que solamente cuando el valor sea mayor a 5 me lo cambie a true, ¿sí o no? Vamos a ver qué pasa. Si yo le doy a mi botón, me dice, perfecto, vale 4. Si le doy nuevamente, perfecto, vale 2, perdón, ahora me vale 4. Y si le doy nuevamente, entonces, ¿por qué vale 6 en este momento? Y no nos está mostrando el letrero aquí en la parte de abajo si el valor que hicimos en el condicional es mayor a 5. ¿Qué estará pasando? Efectivamente, lo que sucede es que nosotros estamos, para poder que este valor de acá abajo se nos muestre, para que este valor se muestre, tenemos que ejecutar en el handler, ¿sí? Porque es que ese es el que está, por decirlo así, guardando o está anidando este condicional de acá. Entonces, si yo me vengo para acá, para este botón y ya le doy clic al de abajo, ahora sí nos va a mostrar esto porque estoy ejecutando, como lo decía ahora, el handler. Listo. Entonces, si yo vuelvo y le doy clic, vemos que aquí ya nos está funcionando. Espero que esté claro. Bueno, entonces esto es un resumen rápido que les quería compartir a ustedes de cómo funciona un useState, ¿sí? Cómo podemos cambiar sus valores en diferentes situaciones. Mire que pasamos por props el set value, que es válido. Podemos pasar por props la información para setear el nuevo valor. Podemos pasar por props el valor como tal, ¿sí? De un componente padre a un componente hijo. Podemos usar el useState para hacer una pequeña validación, ¿sí? Mire que aquí lo estamos haciendo con esta línea. Y bueno, esto es un pequeño uso general. Esto es lo más usado con respecto al useState. Entonces nada, espero que como siempre este video les haya servido, que haya quedado muy claro. Me disculpan si fue muy escuelero, pero son conceptos que debemos de tener claros desde el primer momento cuando aprendemos o cuando estamos aprendiendo React. Cuando nosotros tenemos estos conceptos claros, después va a ser mucho más sencillo. Esto de pronto más adelante estoy preparando para ustedes un tutorial, estoy preparando para ustedes un pequeño proyecto. Entonces más adelante haremos un repaso de todas estas cosas
que voy a empezar a compartir con ustedes. Entonces, sin más que decir, muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad.